Muy buenos días. Vamos a dar por inicio este evento de presentación de nuestro estudio Chilescopio en su versión 2020. Mi nombre es Patricio Polisi, soy director general de la consultora Visión Humana, la consultora que realiza anualmente desde el año 2005 este importante estudio y que hoy día vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes los principales resultados y también ya hacer algunas interpretaciones y análisis de la información que se logra desprender de este estudio. Así que muchas gracias por estar acá. Queremos también agradecer a nuestros partners, a la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, a la Asociación de Agencias de Medios y a la revista Bull, que nos ha estado permanentemente acompañando en este tipo de iniciativas. Así que muchas gracias. También quiero agradecer al speaker invitado a este evento, Guillermo Vilancio, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y consultor en estrategia empresarial, que van a tener la oportunidad de escucharlo después de mi presentación. Así que también agradezco la presencia de Guillermo. Ahí vamos a tener la oportunidad de estar conversando y analizando los principales resultados de este estudio. Voy a pasar ahora a compartir con ustedes las características de este estudio y compartir también los principales resultados del análisis que hemos hecho este año. Obviamente la información es muy importante, dado todo lo que hemos vivido una seguidilla de crisis y por lo tanto creemos que es muy importante entender el impacto que estas crisis están teniendo en nosotros como sociedad. La gran pregunta que busca responder este estudio es cómo somos y cambiamos en Chile. Esta Chilescopio es una investigación que se viene realizando desde el año 2005, donde entrevistamos a más de 2.000 personas de todo el país, de todas las capitales de las regiones y las ciudades más emblemáticas del país, con el objetivo de generar conocimiento, debate y discusión sobre cuáles son las tendencias y las transformaciones de nuestra sociedad. Nuestra consigna es fundamentalmente apoyar la comprensión de cómo somos y cómo estamos cambiando. Así que en ese contexto es desde el cual vamos a analizar la información de la versión de este año del estudio. Los objetivos de Chilescopio son apoyar a las empresas y las instituciones a comprender mejor las características de nuestra sociedad y sus principales transformaciones. Buscamos que Chilescopio sea una herramienta que permita decodificar los cambios de nuestra sociedad y por lo tanto permitir a las empresas y las instituciones integrarse, acoplarse y aprovechar estos cambios. ¿Cuál es la metodología de este estudio? Es un estudio que se realiza mediante encuestas a panel online a 2.144 personas que residen en las distintas ciudades de nuestro país, hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, y muy importante considerar el periodo de realización de la última versión de este estudio, que fue durante el mes de agosto y septiembre. O sea, es una información que viene saliendo del horno y que recoge el estatus de nuestra sociedad recientemente y por lo tanto podemos también hacer una comparación importante con lo que fue la versión del año pasado, que fue justamente realizada previamente a la fecha del estallido social. Se mantiene durante las distintas versiones del estudio estos meses en que se realiza el campo, por lo tanto la comparación respecto de cuál ha sido el impacto de las últimas dos crisis, la crisis social y la crisis del COVID, debiesen estar recogidas en esta versión. El estudio se compone fundamentalmente de tres grandes módulos de información, un módulo de información que tiene que ver con el estilo de vida de las personas, donde analizamos los valores, las motivaciones, los intereses, etcétera, la visión del país también, y obviamente ahí está el impacto del COVID-19. Un segundo módulo que tiene que ver con la tecnología y los medios, donde nos conectamos con el uso de la tecnología, la irrupción del teletrabajo, la educación en línea, el juego en línea, redes sociales, etcétera. Y también información respecto del consumo, donde nos conectamos fundamentalmente con la visión que tienen las personas que residen en nuestro país de las empresas, sus actitudes de consumo, cuál es la valoración de los distintos atributos de marca
La compra en línea, obviamente, un fenómeno muy importante a seguir, que es parte de este módulo del estudio. ¿A qué producto se puede acceder de Chilescopio? Bueno, al informe completo, que es un informe estándar que publicamos todos los años, pero también a la posibilidad de realizar informes personalizados a partir de temáticas o preguntas que sean de interés analizar. También a partir de Chilescopio realizamos estudios de target o zoom que fundamentalmente buscan entender con mayor profundidad ciertos segmentos específicos y o profundizar en temáticas particulares que aborda el estudio. Bien, habiéndoles contado, sobre todo a quienes no conocen el estudio, las características, el objetivo, la misión, la visión que tiene este estudio, paso ahora a compartir con ustedes cuáles son los principales insights respecto de este tema, el Chile repensado, ¿no? Esta idea del Chile repensado, entendiéndolo como un Chile en proceso de cambio, y donde la pregunta o las preguntas acá son, bueno, ¿este proceso de cambio qué significa? Este proceso de cambio implica cambiar en qué, pero también mantener en qué. Los procesos de cambio involucran cambios, efectivamente, pero también implican mantener ciertas cosas. Entonces, la distinción entre lo que efectivamente está cambiando y aquello que no, o que va a cambiar circunstancialmente por la condición en la que estamos, producto de la pandemia, creemos que son elementos centrales a entender, y ese va a ser el foco de la presentación de hoy. Lo que les acabo de decir se resume en esta frase: cuando algo cambia, no todo cambia. Cambian cosas, efectivamente, pero no todo. Por lo tanto, la distinción entre aquello que efectivamente cambia y aquello que no cambia, creemos es muy importante si es que lo que buscamos es proyectar los escenarios futuros de nuestra sociedad. Vamos a revisar algunos resultados, en primer lugar, respecto de nuestro estilo de vida, en segundo lugar, respecto de la relación con el país y nuestra sociedad, en tercer lugar, algunos datos respecto a la relación con la tecnología y los medios, y finalmente, analizar alguna información relacionada con el comportamiento y los estilos de consumo de quienes residimos en este país. Bien, vamos a analizar primero una sección de preguntas que el estudio aborda relacionadas con las motivaciones, ¿no? Acá la pregunta fundamental tiene que ver con que las personas declaren cuáles son las principales motivaciones en su vida, y el ejercicio acá es simplemente que elijan las tres principales opciones. Ahí ustedes pueden ver el ranking de motivaciones que la gente tiende a privilegiar. Hemos marcado de distinto color aquellas motivaciones que tienen características afines, en rojas aquellas que se conectan con motivaciones más individualistas, en celeste aquellas motivaciones que son más con fines emocionales, de bienestar emocional, y en naranjo o en amarillo aquellas motivaciones que son más de contribución o más de solidaridad o de vinculación con el entorno, con las otras personas. Si nosotros resumimos esa información en este cuadro, podemos ver que, sin perjuicio de que se pregona mucho la presencia de valores más solidarios, de valores más contributivos, de valores más colectivistas, nuestras motivaciones siguen siendo aún fuertemente individualistas y dominadas por este deseo que nosotros hemos llamado de autodeterminación personal. ¿Qué es lo que es la autodeterminación personal? Fundamentalmente, ser dueño de mi destino, sentirme dueño de mi destino y por lo tanto ser mi propio constructor de mi proyecto vital. Todo lo que tenga que ver con eso, con tener herramientas para construir individualmente mi destino, son las motivaciones que prevalecen, y en segundo lugar, las motivaciones más relacionadas con el bienestar emocional. Y bastante más lejanas, las motivaciones que nosotros hemos llamado de contribución. Si analizamos las tendencias, la evolución que han tenido, la prioridad que las personas le dan a los distintos valores, ahí ustedes pueden ver desde el año 2013 cuál es el lugar en el ranking que ocupa cada uno de los valores. Vemos que en general nuestra estructura de valores se ha mantenido relativamente estable en el tiempo, por lo menos en los últimos 8 años.
Las únicas tendencias que uno logra observar son justamente las que están marcadas ahí en celeste, que se relacionan fundamentalmente con dos grandes valores, la justicia, justicia social y la amistad. Pero del resto de los 22 valores que el estudio viene traqueando permanentemente, los 10 grandes valores que están presentes fundamentalmente en todos estos periodos y que son los valores más importantes no han cambiado significativamente, salvo estos dos valores y cuyas tendencias también son bastante incipientes. Por lo tanto, acá tenemos un factor de no cambio en todo lo que el impacto que ha tenido las crisis en nuestra sociedad y que tiene que ver fundamentalmente con nuestra estructura de valores. Eso aparentemente no ha cambiado significativamente. ¿Qué pasa con nuestro bienestar? ¿Qué pasa con nuestro bienestar subjetivo? La sensación de satisfacción, de felicidad, como queramos llamarlo. Vemos que en general la mitad de las personas que residen en nuestro país declaran estar satisfechos con sus distintos ámbitos de la vida. Aquí estamos incluyendo la satisfacción con la familia, la satisfacción con la pareja, con la salud, con el trabajo, etc. Aquí hay un resumen de los niveles de satisfacción que las personas tienen con distintos ámbitos de la vida y aquí estamos llegando a la conclusión de que solamente la mitad de las personas se declara estar satisfechos si es que hacemos un resumen de todos esos ámbitos. Sin embargo, si uno mira la evolución que ha tenido este indicador en el tiempo, desde el 2005, si bien vemos algunas variaciones no muy significativas, vemos que la tendencia es a una leve pero progresiva baja. Y esto no tiene que ver con lo que ha sucedido en los últimos años. Es una tendencia que ya viene incubándose hace bastante tiempo. Por lo tanto, esta progresiva, leve y progresiva baja en nuestro bienestar subjetivo es un tema que se viene desarrollando mucho antes de la crisis. Por lo tanto, no es una tendencia que pueda ser explicado particularmente a partir de las crisis que hemos vivido. Se conecta con factores mucho más estructurales, lo vamos a ver más adelante en los datos, y que tiene que ver con la visión que tienen las personas de nuestro modelo de sociedad. Los ámbitos más inmediatos, pueden ver acá el ranking de satisfacción en los distintos ámbitos de la vida de las personas. Vemos que los ámbitos más inmediatos, la familia, las amistades, la pareja, el estado mental, la vivienda, incluso el entorno más inmediato, son los factores que de alguna u otra manera le dan soporte a nuestra felicidad personal. ¿Cuál es la que se escapa a esa condición? Es la condición física, ustedes la ven acá más abajo, bastante más castigada en términos de satisfacción, y lo mismo pasa a nivel de la salud física. Esos dos aspectos, que si bien son aspectos más inmediatos, son justamente los aspectos donde no hay tanta satisfacción como así lo hay en los aspectos más inmediatos, fundamentalmente relacionados con el entorno afectivo y bueno, y lo que implica el hogar. Y por lo tanto, esta prioridad, estos factores que determinan nuestra satisfacción personal tampoco han cambiado mucho. Lo que sí hubo una pequeña variación acá respecto del peso relativo que tiene la relación con la familia. Pero en general, las prioridades o los factores que explican los niveles de satisfacción se han mantenido relativamente estables también. De todos estos aspectos evaluados, es la salud mental el aspecto que se vio más impactado respecto del año pasado. Vemos acá que este año, como lo veíamos en los gráficos anteriores, alcanzó un 57%. El año pasado y el anterior, ese nivel de satisfacción, el porcentaje de personas que declara estar satisfechos fue de un 64%. Por lo tanto, acá hubo una baja significativa y el aspecto donde más significativamente bajó la satisfacción. Por lo tanto, podríamos decir el impacto en la salud mental es un cambio importante en términos del bienestar subjetivo de las personas, y es el cambio más importante que se registró respecto del año pasado particularmente. Bueno, acá tenemos algunos datos respecto de cómo se distribuye la satisfacción de la salud mental. Es bastante llamativo que la satisfacción con la salud mental se aprecia en diferencia a nivel de género, como ustedes pueden verla, es más bajo a nivel de las mujeres respecto a los hombres. También hay una diferencia a nivel de las edades muy significativa, ¿no? Donde entre más joven
más insatisfecho se está con la salud mental, ojo con eso, las implicancias que puede tener eso, y lo que también es llamativo es que salvo en el nivel socioeconómico más bajo, donde efectivamente la satisfacción con la salud mental es más baja, en el resto de los niveles socioeconómicos no se aprecian grandes diferencias. Es decir, podríamos decir que el impacto en la salud mental a nivel socioeconómico es bastante transversal, claramente más crítico en el nivel socioeconómico más bajo, pero en el resto, las problemáticas quizás que gatillan esta insatisfacción con la salud mental pueden ser distintas, pero no hay grandes diferencias, ¿no? Y un aspecto que quisimos relevar este año, dado la situación de la pandemia, y que fue un aspecto que incorporamos en el estudio de este año, es justamente la satisfacción con la vivienda, casa o departamento donde se habita. Fíjense que lo que registra el estudio es que el 54% de las personas declara estar satisfecho con este ámbito de la vida. Hemos visto que esto se ha hecho bastante presente en el contexto de las pandemias, donde justamente se ha expresado una desigualdad importante, y lo cual se registra también a partir del estudio. Vean ustedes la satisfacción, cómo se distribuye la satisfacción con la vivienda por nivel socioeconómico, donde efectivamente vemos una relación con el nivel socioeconómico, pero donde la gran brecha que se produce es entre los niveles socioeconómicos más extremos. 67% de satisfacción con la vivienda declaran los niveles socioeconómicos, las personas de niveles socioeconómicos más altos. En cambio, solamente un 44% de las personas de nivel socioeconómico más bajo declaran satisfacción con la vivienda. Lo llamativo acá es lo importante de la brecha, y que de alguna u otra manera hace explícito también los impactos desiguales que puede haber tenido la pandemia en términos incluso de la capacidad de poder desarrollar medidas de protección personal, dados los contextos de vivienda en los cuales las personas habitan. ¿Y qué pasa con nuestra visión de futuro? ¿Estamos más optimistas? ¿Estamos más pesimistas? Acá a las personas le preguntamos cómo ve su vida a futuro. Si la ve mucho o poco peor, si la ve igual o la ve un poco o mucho mejor. ¿Cuál es la tendencia respecto de este optimismo? Vemos que este año un 13% de las personas declara que su vida a futuro la ve mucho o poco peor. Fue un poco más alto respecto al año pasado, y el año pasado fue un poco más alto también respecto al año anterior. Lo mismo ocurre con la percepción de una vida, un futuro más similar a la vida presente, y por lo tanto lo que tiende a bajar es la visión más optimista. Esto es importante aclarar, que no es que nos estemos poniendo más pesimistas. Lo que ocurre fundamentalmente es que nos estamos poniendo más conformistas, que no es lo mismo. Es decir, de una condición de mayor optimismo estamos pasando a una condición de mayor conformismo, donde empezamos a pensar que en realidad la vida no se viene mejor, se viene más similar a la vida que tenemos, más que ponernos particularmente pesimistas. Esa es nuestra lectura de esta información. Bien, respecto al país, ¿qué ha ocurrido respecto al país? Creemos que acá hay bastantes cambios y que fundamentalmente tienen que ver con una mayor criticidad de los indicadores relacionados con el vínculo que las personas tienen con el país o con la sociedad en general. Ahí ustedes pueden ver los niveles de satisfacción que las personas declaran respecto del país y de la sociedad en la cual viven, donde ya el año pasado se registraba niveles muy bajos, solamente un 30% de las personas declaran estar satisfechos con su país, y solamente un 20%, más bajo todavía cuando esa pregunta refería a la sociedad, y eso, sobre todo, particularmente en el caso del país, tiende a bajar aún más este año. Por lo tanto, esta condición crítica respecto al país y la sociedad, que no se activa obviamente a partir de las crisis, sino que viene de bastante más tiempo, tiende a incrementarse levemente esta criticidad en relación a estos aspectos más macros, que son el concepto de nuestro país y de la sociedad en la cual operamos. Acá se hace evidente también el cuestionamiento que las personas hacen a los principios que definen nuestro modelo de sociedad. Vemos solamente que un 17% de las personas está de acuerdo con la afirmación de que las reglas y el modelo que rigen el funcionamiento de nuestra sociedad son las adecuadas.
Eso es bastante bajo, el 54% derechamente está en desacuerdo, muy en desacuerdo con esta afirmación. Por lo tanto, lo que vemos acá es un fuerte cuestionamiento a los principios, las reglas e incluso, diría yo, los beneficios percibidos del modelo de sociedad en el que vivimos. Y este cuestionamiento, como lo veníamos diciendo, no tiene que ver particularmente con las crisis, sino que se viene arrastrando hace bastante tiempo. Ahí ustedes ven este mismo indicador en el tiempo y donde justamente la tendencia, a pesar de ser siempre un indicador bastante bajo, la tendencia sigue demostrando una condición de mayor criticidad respecto de la legitimidad que la gente tiene respecto del modelo de funcionamiento de sociedad que tenemos como país. Y otro dato importante, que también viene creciendo de manera importante en los últimos años, es el empoderamiento social. Aquí está el grado de acuerdo que las personas declaran con una serie de afirmaciones: organizándome en grupo es más probable ser escuchado y lograr objetivos, la gente como uno puede influir en el rumbo del país, y el gobierno juega un papel fundamental para alcanzar mi bienestar. Quise colocar esta información en conjunto porque esto nos demuestra que si bien hay una sensación de mayor empoderamiento ciudadano, porque estos dos factores, los primeros dos factores van creciendo, el tercer factor que se relaciona con el rol que se le da al Estado para el bienestar personal, eso tiende a mantenerse bastante estable, no cambia. Por lo tanto, lo que uno puede prever acá es el uso de mecanismos no institucionalizados para poder expresar este mayor empoderamiento social. Entonces, ahí hay un desafío para las instituciones, para la política, para el gobierno, de tal manera de canalizar de mejor manera todo este mayor empoderamiento ciudadano que se está dando a nivel de nuestra sociedad. Sin embargo, también es importante señalar que se expresa respecto al año anterior un clima un poco más polarizado respecto de nuestra capacidad de integrar nuestras diferencias. Aquí está el grado de acuerdo que las personas tienen con estas dos afirmaciones. En este país uno se puede expresar con libertad, somos un país que acepta la diversidad de opinión. Como ustedes pueden ver, ya el año pasado era particularmente bajo, la aceptación de la diversidad de la opinión y las diferencias de los otros. Y esto, comparativamente con el año pasado, a pesar de ya ser bajo, baja muy significativamente. Por lo tanto, esto podría estar expresando un clima de mayor polarización y de un desafío como país, como sociedad, para integrar de mejor manera nuestras diferencias y poder expresarlas más libremente. Sin embargo, quiero señalar que este conflicto no solamente tiene que ver con nuestra relación con la sociedad, con la autoridad y con las instituciones, como hemos mencionado anteriormente, sino que también radica en nuestra forma de relacionarnos entre nosotros. Aquí hay una pregunta donde se les pide a las personas que evalúen su satisfacción con la forma de ser de los chilenos. Y fíjense que solamente un 22% de las personas califica la forma de ser de nosotros mismos con notas 6 o 7. Entonces, acá vemos un síntoma de que este malestar no solamente tiene que ver con la relación con la autoridad, las instituciones, nuestra sociedad, con elementos del entorno o elementos más macro, sino que también tiene que ver con la forma en que nos relacionamos. Entonces, acá hay un desafío muy importante también para nosotros, para las personas, respecto de cómo nos relacionamos con el otro. Bien. Vamos a revisar ahora algunos resultados respecto de tecnología y medios. Vamos a ir un poquito más rápido en esto para alcanzar a ver los temas de consumo. ¿Qué rol quiere que la tecnología ocupe en la vida desde el punto de vista de las personas? Fíjense que fundamentalmente las personas tienen la expectativa que la tecnología ocupa un rol muy importante por sobre los otros en el plano de la educación y en el trabajo. Y a partir de los análisis del estudio nos hemos dado cuenta que lo que más ha cambiado o lo que más ha sorprendido a las personas es la incursión de la tecnología en el ámbito de la educación. En el ámbito del consumo está muy internalizado y por lo tanto ya está más socializado. En el ámbito del trabajo era más proyectable.
pero donde la pandemia ha generado una sorpresa importante, tiene que ver fundamentalmente con la integración de la tecnología en el plano de la educación. Vemos, por lo tanto, una búsqueda de las personas por vincularse con la tecnología de una manera bastante más funcional. Fíjense que el vínculo con la tecnología no ha variado significativamente, sin perjuicio que el uso obviamente se ha incrementado. El vínculo con la tecnología no ha variado. Aquí le preguntamos a las personas cómo clasificarían su relación con la tecnología. Una relación más funcional, una relación más de disfrute, una relación de obligación y una relación más identitaria. Aquí está el porcentaje de personas que declara que su relación con la tecnología y los medios digitales fundamentalmente es funcional, ¿no? Que no ha variado. 45% de las personas se adscriben a ese vínculo. Por otro lado, tenemos las personas que se vinculan con la tecnología desde el disfrute, 38%, y no ha variado respecto al año pasado. Los que se vinculan de una manera identitaria, más bajo, sin variación respecto al año pasado, y respecto a los que se sienten obligados, también bastante más bajo, pero igualmente que el año pasado. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? Es que si bien el uso de la tecnología se ha intensificado por todo lo que hemos vivido, el tipo de vínculo que quiero tener con la tecnología no ha cambiado. Y fundamentalmente es funcional y, en segundo lugar, de disfrute, no habiendo variaciones respecto a lo que ocurría el año anterior. ¿Y cuál ha sido la presencia de la remotización? ¿No? La remotización producto de la pandemia. Acá le preguntamos a las personas si habían tenido que involucrarse en comprar, educarse o trabajar de manera remota durante la pandemia, y vemos acá que fundamentalmente esto es así en el caso de la compra, con un 61%, y de manera más baja y similar en el ámbito de la educación y el trabajo. 43% y 42% de las personas declara haberse involucrado en educación remota y en trabajo remoto, respectivamente, producto de la pandemia. Y por último, ¿qué ha pasado con los medios? ¿Qué ha pasado con la confianza en los medios? Fíjense las tendencias de los distintos medios respecto del año pasado. Ahí hubo un quiebre muy importante en la confianza. En general, la confianza hacia los medios ha bajado, y eso ha sido particularmente así en tres medios: la televisión abierta, internet y redes sociales, que tiendo a pensar han sido los medios que han tenido más protagonismo durante estas crisis y que lamentablemente desde el punto de vista de la percepción de las personas no han jugado un rol adecuado y por lo tanto son castigadas en términos de confianza. Entonces aquí también hay un cambio importante respecto al año pasado que tiene que ver con las relaciones de confianza con los medios. Bien, y por último, revisar algunos resultados a nivel de compra y consumo. Vamos a hacer un resumen y unas conclusiones al final, así que no se preocupen, no se agobien con toda la información, además que esta información va a estar disponible para que ustedes puedan revisarla. Refirámonos ahora a la situación relacionada con las actitudes y los patrones de consumo y compra. Aquí está el indicador que medimos todos los años respecto a la relevancia que ocupan las empresas para el bienestar y el desarrollo de nuestra sociedad. Fíjense que esto tiende a ser relativamente alto, es decir, las personas reconocen que efectivamente las empresas cumplen un rol importante en el bienestar y desarrollo de nuestra sociedad. Había bajado el 2019, pero se recupera el 2020, y yo creo que eso tiene que ver fundamentalmente porque las empresas se hicieron muy necesarias y cumplieron en general un rol adecuado en esto, fundamentalmente en el contexto de la pandemia. Así que ahí hay un leve incremento en la sensación o en la percepción de importancia que se le da a las empresas en términos de rol social. Sin embargo, la voluntad que se percibe en las empresas por contribuir más allá de los intereses económicos, eso se mantiene bajo y bastante estable, no se ha visto afectado en ningún sentido, ni para bien ni para mal, en los últimos años. Y algo similar pasa con los niveles de confianza. Los niveles de confianza siguen estando bastante bajos. Fíjense que estamos a un nivel de un 30% de personas que declara confiar o confiar totalmente en las empresas, y eso no ha variado, no ha sido significativo el cambio. Por lo tanto, el principal cambio respecto de la visión general de las empresas tiene que ver fundamentalmente respecto de la percepción de importancia
o del rol esencial que cumplen en el desarrollo de la sociedad, pero en términos de su voluntad por contribuir más allá de su interés económico y la confianza general, eso se ha mantenido bajo y establemente bajo en los últimos años. ¿Y qué ocurre a nivel de las marcas? Aquí, bueno, hay una sección de preguntas en Chilescopio donde le preguntamos sobre los atributos que son valorados de una marca, y ahí yo resalté algunos insights más importantes. Está el lugar que ocupa cada atributo en los distintos años. Vemos como podemos ver ahí en verde, el valor de una marca confiable, una marca honesta, cumplidora, sigue siendo un valor muy importante y que se mantiene durante los distintos años que hemos hecho esta evaluación. Sin embargo, en rojo vemos algunas tendencias vinculadas fundamentalmente con una mayor valoración por una marca innovadora, ecológica y optimista. Podríamos decir, esos son los grandes cambios que se aprecian en el vínculo con las marcas, que de alguna u otra manera podrían haberse visto catalizadas por lo que ha ocurrido en el último tiempo, y que hay que tener en consideración desde el punto de vista de las estrategias de marca que nosotros desarrollamos. Bueno, y nuestras actitudes de compra se expresan en distintos estilos de consumo. Nuestro estudio recoge información sobre los distintos estilos de consumo, actitudes de consumo que las personas desarrollan, un consumo racional, conectado más con la importancia de las promociones y los precios, un consumo más marcario, conectado con la importancia que tienen las marcas en las decisiones de compra, un consumo más emocional, más indulgente, un consumo innovativo, conectado con el probar nuevos productos, y un consumo más consciente, conectado con reconocer el compromiso con la comunidad y el cuidado del medio ambiente. ¿Qué ha ocurrido este año respecto al anterior? En estos estilos de consumo, fíjense que no han variado mucho. Ahí ustedes pueden ver la comparación, no han variado mucho. Las variaciones son leves y fundamentalmente se expresan en el consumo marcario, donde ha subido la importancia que las personas le dan a estas actitudes que privilegian el valor de una marca conocida, reconocida y probada, y el consumo emocional. Fíjense que el consumo emocional es lo que particularmente sube más como estilo de consumo respecto al año pasado, vinculado con la indulgencia en la compra, con el premio y con la gratificación. Es justamente lo que más ha subido, pero en general podríamos decir que los matices son bastante leves respecto del año pasado. Y el impacto de la pandemia, ¿cuál es el peso relativo que las personas le dan al impacto de las distintas crisis registradas desde el año pasado a la fecha? La crisis vinculada al estallido social y la crisis del COVID. Fundamentalmente el protagonismo acá se lo lleva la crisis del COVID, ya sea por el impacto que ha tenido, pero también porque todavía es una crisis que se está viviendo. 84% de las personas declara que le afectó mucho más en su vida la crisis del COVID, y un 16% dice que fue la crisis social, ¿no? Y el impacto de los ingresos, fundamentalmente, se estima a partir del estudio en el 33% de las personas, ¿no? Y este impacto, fundamentalmente, es un impacto mixto de la crisis social y la pandemia. Un 43% declara que esa baja de ingresos se debe fundamentalmente a las dos crisis. Ahí está la distribución de aquellos que tuvieron disminución de ingresos. Vemos que claramente el que se desmarca acá a nivel socioeconómico más alto, 57%, y un 90% a nivel de socioeconómico más bajo, y vemos también algunos matices a nivel de macrozonas geográficas. Bien, ¿cuáles entonces podríamos decir son los insights de nuestro proceso de cambio como sociedad? Primero, ¿qué no cambia? El perfil de nuestras motivaciones. Siguen siendo fundamentalmente individualistas. Nuestra estructura general de valores tampoco cambia. La relevancia a los lazos afectivos como soporta nuestra felicidad. La progresiva insatisfacción con nuestro entorno y modelo de sociedad. El uso funcional que buscamos darle a la tecnología y los medios digitales. No quiere decir que porque usemos más tecnología la disfrutamos más necesariamente. Nos sirve más, eso sí, y eso se sigue manteniendo. La desconfianza hacia las empresas y, por otro lado, el valor de la confianza en una marca. ¿Qué es lo que cambia? La importancia de la justicia y la amistad como valor, un bienestar mental más disminuido,
de un optimismo hacia el futuro, hemos transitado un mayor conformismo, lo dijimos, un mayor empoderamiento ciudadano que no se canaliza institucionalizadamente a partir de los partidos políticos o a través de expectativas asociadas al gobierno o al Estado, una mayor polarización de nuestras posiciones y diferencias, el uso más intensivo de la tecnología y medios digitales, y una mayor desconfianza a los medios, especialmente los de mayor presencia. Y el valor de una marca innovadora, ecológica y optimista. ¿Para dónde vamos? Acá hay una pregunta muy importante dentro del estudio, donde a las personas le preguntamos cuáles de los siguientes comportamientos proyecta realizar menos, igual o más que durante esta pandemia. Y hay una serie de comportamientos que pueden ser posicionados en estas tres categorías, menos que durante la pandemia, igual y más. Si uno entiende lo que hay a la base de esto, que las personas proyectan desarrollar más, ¿dónde está? Invertir para un mejor tiempo libre, comprar en pequeños negocios, preferir compras o emprendimientos. Emprendimiento. Elegir marcas que cuidan el medio ambiente, entretenerse dentro del hogar, controlar el nivel de gasto, buscar vivir de manera más sencilla, invertir en mejorar su vivienda. Podríamos decir fundamentalmente a partir de las declaraciones de las personas es que lo que se proyecta de manera más plausible es una actitud más austera, por un lado, un consumo más a escala humana, pequeños negocios, emprendimientos, etcétera, y también un fuerte interés por potenciar las experiencias dentro del hogar. Podríamos decir, a partir de esta información, son las tendencias post-pandemias más evidentes. Bien, esta era la presentación que les teníamos preparado. Va a estar disponible, así que ahí ustedes pueden revisarlo con más detalle. Mi interés ahora es darle pase a Guillermo para que nos haga sus comentarios, su visión respecto de esta información y también particularmente de cómo las empresas deben incorporar este tipo de información para el desarrollo de sus estrategias. Muchas gracias. Guillermo, te doy el pase. Está sin audio. Ahí sí. Ahí estamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muy interesante como siempre, digamos, recibir datos. Especialmente lo hablamos esto siempre con Pato, de que los datos son extremadamente relevantes para marcar tendencia y para evaluar tendencias, pero no necesariamente nos dan la solución a la decisión. Y eso es importante aclararlo, porque muchas veces nosotros esperamos de estos datos como casi la solución o la predicción del futuro. Y en realidad, estos datos y la certeza de estos datos nos dan un punto de partida sobre el cual inexorablemente el observador, es decir, cada uno de nosotros, tiene que poner talento para poder diseñar escenarios posibles y sobre el cual aplicar la intención propia en cualquiera de esos escenarios que posiblemente elija. O sea, fíjense las palabras que estamos utilizando acá. El dato es una herramienta fundamental, pero es una herramienta dada, es una herramienta certera, pero es una herramienta que no necesariamente es predicción. Herramienta es un punto. El otro punto es el talento. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a que las teorías, los métodos y herramientas reemplazan el talento. Y aquí no hay reemplazo del talento en la manera de observar los datos. Y un punto muy relevante, quizás el determinante en las empresas, es la intención. ¿Y por qué hago hincapié en la intención? Todo lo que estamos escuchando aquí plantea inexorablemente incertidumbre. ¿Sí? Para algunos la incertidumbre es malo. ¿Sí? Para muchos la incertidumbre es incómodo. Es una situación incómoda. Sin embargo, hay otros para los cuales la incertidumbre no es ni una posición negativa ni incómoda,
sino que es un espacio de oportunidad, porque la incertidumbre lo que da son grados de libertad. Imagínense si viviésemos en un mundo donde hay certeza. Si estuviésemos en un mundo donde hay absolutas certezas, ¿sí? Viviríamos simplemente en un plano de administración y operación, pero viviríamos presos de esas certezas. La incertidumbre en algún punto es hasta un don, ¿no? Es hasta un don en donde nosotros tenemos la posibilidad de explorar situaciones. Pero tenemos que crear las situaciones. Y crear las situaciones es determinante a través de cómo estos datos, a lo que nosotros le ponemos el talento, ¿sí? Se transforman en una posibilidad. Bueno, eso en relación al uso de la herramienta, al uso del dato, a las bondades que tiene básicamente Chilescopio en este caso. Pero Chilescopio además tiene un elemento determinante y relevante, como dijimos al comienzo, que es tendencias. Es decir, uno muchas veces cuando busca datos, busca precisiones y busca demasiadas precisiones generalmente muy volcadas al consumo. Y nosotros tenemos que entender que el comportamiento de las personas y de las personas dentro de una sociedad y de la sociedad misma no se da pura y exclusivamente por el consumo. El consumo es la resultante, ¿sí?, de un conjunto de factores asociados que impactan sobre el consumo. Y el consumo no es solamente consumir corbatas, autos, leche. No, no. El consumo, nosotros consumimos afecto, nosotros consumimos políticos, nosotros consumimos expectativas, somos seres que consumimos. Y para eso los factores económicos, políticos, sociales, culturales y tecnológicos son los que nos permiten, ¿sí?, de una u otra manera armar esos escenarios. Desde ese punto de vista, creo que lo relevante en este tipo de estudios es el foco en lo social. Y si analizamos el foco en lo social y el foco en la evolución social, podemos llegar a tener en claro cómo esa evolución social impacta en los sentimientos, en las sensaciones, ¿sí?, que le dan forma a los valores por los cuales nosotros nos guiamos en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el dato más relevante que podemos obtener hoy de Chilescopio? Había un slide de la presentación en donde hablaba del cambio. Entonces, asumiendo el estribillo de la canción "Cambia, todo cambia", a veces lo que cambia, nada cambia, ¿sí? Entonces, uno supone que está viviendo en una instancia de cambio puntual, cuando tenemos que entender que el cambio es una situación permanente y que lo que hay son eventos transitorios que conducen a ese cambio. Pero lo que podemos ver reflejado en este estudio es que eso que supuestamente es un estado de cambio de la sociedad, ¿sí?, no se ve tan reflejado y no se ve con tanto énfasis como supuestamente lo plantean los medios, lo plantean políticos, lo plantean empresarios y demás. Y esto tiene que ver un poco, es decir, para poder determinar la intensidad del cambio, tenemos que analizar cuál es nuestro punto de partida. Entonces, si nosotros nos reconocemos, vamos a poder entender si las variables efectivamente nos generan o no nos generan un cambio. Entonces, yo esto lo planteaba hace unos días atrás, me estaban haciendo un reportaje en una radio en Uruguay, que me preguntaban cómo veíamos, es decir, cuál iba a ser el efecto de la elección de Biden en América Latina. Y bueno, por mi relación con los países con los que estoy cerca, la pregunta estaba dirigida a Chile, Argentina y Uruguay. Entonces yo creo que nosotros tenemos un mal punto de partida.
Primero, creemos que podemos ser relevantes en una instancia como la elección en Estados Unidos. Y segundo, creemos que todo eso que va a suceder ahí nos va a generar un impacto profundo también a nosotros en nuestras vidas. Y nada de eso va a ocurrir. Es decir, sería una utopía pensar que Biden está absolutamente preocupado por lo que pasa en el sur del mundo. Biden tiene miles de preocupaciones mucho más relevantes que las que nos pasan a nosotros. Entonces, muchas veces, ¿para qué hago esta analogía? Porque muchas veces nosotros nos inventamos el cambio. Nosotros mismos decimos que las cosas cambian. Cuando nosotros estamos planteando acá, me preguntaban también sobre el tema de la nueva Constitución y de los cambios que va a producir esa nueva Constitución. Entonces yo decía, miren, digamos, yo lo único que tengo claro es lo que sucedió. La sociedad chilena quería legitimar la democracia a través de una Constitución, ¿sí? Que va a ser votada por gente elegida por la sociedad, por el pueblo. Pueblo, ya como setentista decir pueblo, ¿no? Por la sociedad. Pero ese es el tema. Ahora, ya estar pensando que esto va a generar un profundo cambio, primero quiere decir que nosotros estamos imaginando el cambio que no es. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que tener, y desde las empresas eso sucede, por eso menciono la palabra intención. Porque una cosa es administrar, ¿sí? Y operar, que eso se hace con conocimiento, se hace con herramientas, se hace con teorías, se hace con método y demás. Y otro es la intención que tengo que tener para poder afrontar situaciones que no son de certeza. Y no digo que no son de cambio, que no son de certeza. Y la incertidumbre estuvo siempre. Ahora, ¿cómo puedo neutralizar la sensación de incertidumbre? A partir de la intención. ¿Y cómo puedo anticiparme a situaciones? A través de la intuición. El problema es que eso es un espacio que en las empresas lo tiene que ocupar un poder político. Y el problema es que las empresas, en Chile, no están acostumbradas a ese tipo de situación. Están acostumbradas mucho más a administrar lo conocido y a vivir en un espacio preestablecido. Entonces, cuando nos estamos enfrentando a algo que rompe con lo que está establecido, pero rompe en una parte, porque digamos, no es que va a haber un cambio profundo en las tendencias, en los estilos, en la moda, en la manera de vivir, en la manera de valorar a la familia, a los amigos o a la nacionalidad, tal como lo planteaba el estudio. Pero ¿qué pasa? Las empresas acostumbradas a vivir en un espacio plano establecido, frente a esta instancia dice, vamos a vivir lo mismo. Es decir, tenemos que quedarnos tranquilos que va a suceder exactamente lo mismo. Y yo diría que seguramente no. ¿Pero eso implica transformación o eso implica evolución? Porque para transformar hay que evolucionar. Y yo creo que lo que sí va a suceder es una evolución de determinados sentimientos, sensaciones, emociones, ¿sí? Que indudablemente van a afectar el ritmo de la sociedad y van a afectar tanto a las personas, las empresas, las instituciones, la vida política, la vida económica. Pero para eso tengo que tener intención e intuición. Y tener convicción sobre eso, porque en definitiva, ese es el espacio, ¿sí? Que ese es el espacio estratégico, básicamente, que rompe con esa sensación negativa de la incertidumbre. Ojo, digo sensación negativa para aquellos que están acostumbrados a vivir en un Chile que era plano, previsible y seguro. Es decir, Chile no quiere decir que no sea previsible. Chile no quiere decir que no sea seguro. Ahora lo que tenemos que tener claro es que
obviamente no va a ser tan plano, porque lo que va a suceder es una evolución, ¿sí? Evolución que posiblemente nos lleve a cambios. Pero tenemos que pensar por dónde pasa la evolución. Y creo que ese es el elemento relevante. Entonces, incertidumbre vamos a tener. Los datos y las herramientas están. La incertidumbre, ¿sí?, es la que se resuelve básicamente con la intención. Por lo tanto, la recomendación para las empresas es algo que nunca hicieron. Y esto, al menos no lo hicieron en este tiempo. Yo soy un señor de edad ya, ¿no? Es decir, en el año 85, muchos de los que están del otro lado creo que no habían nacido, o eran muy chicos. En el año 85, yo trabajé con Alvin Toffler en Buenos Aires. ¿Quién era Alvin Toffler? Alvin Toffler era el Harari de los fines de los 70. Era más que Harari, ¿sí? Fue el que escribió El shock del futuro, La tercera ola. En aquel momento, el mundo vivía la incertidumbre fundamental de si se apretaba el botón rojo o no se apretaba el botón rojo y si se terminaba o no la Guerra Fría en una explosión nuclear o no sabíamos qué iba a suceder. Entonces, ahí había una gran incertidumbre. ¿Qué era lo que pedían las empresas en aquel momento? ¿Y en qué instancia estaban? Pedían ayuda para diseñar escenarios. Ese era el punto. Toffler, en sus libros, ¿sí?, y Toffler es un diseñador de escenarios, ¿sí?, pero no un prospectólogo, no había nada cuantitativo en eso, sino visiones posibles a partir de datos. Bueno, eso es por la ansiedad que generaba la posible explosión nuclear que acabaría con el mundo. Bueno, no estamos frente a una instancia parecida, ni ahí. Pero para muchos estamos en una instancia de alta tensión con lo que puede pasar, más allá de que lo que estamos viendo parece que no es que va a pasar ni una explosión nuclear ni nada por el estilo. Pero hay ansiedad, ¿sí?, frente a la falta de costumbre de convivir con la incertidumbre. Entonces, esa ansiedad por lo que va a suceder nos hace retomar lo que sucedía en los 80, en donde las empresas empiezan a diseñar escenarios. Entonces, ¿alguien puede plantear cuál va a ser el escenario que va a suceder? Claro que no. Claro que no. Porque muchos de esos escenarios los podemos construir nosotros mismos a partir de lo que nosotros gestamos, a partir de lo que nosotros proponemos, a partir de nuestras intenciones, a partir de anticiparnos, ¿sí?, a partir de nuestras convicciones para poder hacer cosas. Ahí nosotros, digamos, no importa lo que dicen los medios. Nosotros hacemos el mundo. Bueno, esa es una... Pero eso se da diseñando escenarios. Entonces, ¿vamos a tener un escenario novedoso? ¿Vamos a tener un escenario estable? ¿Vamos a tener un escenario, que no estoy hablando de si son escenarios favorables o desfavorables? Tenemos que ponerle un rótulo al escenario, construir el escenario y ponerle nuestros valores a ese escenario. Ese trabajo, ¿lo puede hacer alguien que no sea el empresario? Y la verdad que no. La verdad que no. Un consultor puede ayudar a guiar la visión en cuanto a cuáles pueden llegar a ser los escenarios posibles. Pero la intención, la convicción y la elección es del empresario. El problema es que tenemos que entrenar al empresario para eso. Que el empresario comience a entender que estos procesos de reflexión van mucho más allá que lo que hizo hasta hoy, que fue administrar la riqueza en lugar de generarla. Bueno, esa era la reflexión que yo quería plantear después de la brillante presentación de Pato. Muchas gracias, Guillermo. Muy iluminador la forma en que ves, bueno, desde la perspectiva nuestra, el uso de la información, cómo entender lo que entrega la información y cómo darle un contexto estratégico a todo el análisis. Aquí hay algunas preguntas
respecto de algunos resultados que mostramos y también respecto a algunas frases o planteamientos tuyos, Guillermo. Así que voy a partir por los primeros y alguno, permíteme, te las voy a hacer a ti porque me interesa tu visión. Hay varias preguntas relacionadas con esta información de caída importante que tuvo la confianza en los medios. Tú que eres de otro país, que te permite comparar con el mundo también, con otros países del mundo, ¿cómo has visto tú el rol de los medios de comunicación y qué podría explicar, según tu visión, esta caída importante en la confianza, principalmente de aquellos medios que justamente han tenido un mayor protagonismo en el tratamiento de estas últimas crisis? ¿Cómo ves tú cómo interpretarías tú esa caída en la confianza de los medios en general? Yo creo que la caída está dada porque los medios fueron protagonistas. Yo rescato, dentro de toda el circo y la vergüenza que fue el acto electoral de Estados Unidos, rescato una frase final de Trump en un tuit que hace Trump, en donde dice: ¿cómo los medios dominantes van a definir quién es el presidente? Entonces, pasa eso allá. En Argentina, obviamente, sabemos claramente lo que opina el gobierno de turno de lo que supuestamente son los medios dominantes. Que antes se llamaba el cuarto poder, porque en realidad era el cuarto poder, ¿sí? Pero hay tanto sesgo también en los medios, es decir, hay esa supuesta grieta que también, Pato, vos mostraste en uno de los slides. Esa grieta se traslada también a los medios. Entonces, yo estoy leyendo un medio, y ese medio que está opinando y que no me está dando solo información, sino que me la está dando con determinada tendencia, o que está omitiendo otra información, sí, claro, que la da otro, hace que yo básicamente lo que haga es recibir la noticia y filtrarla. Entonces lo que recibo es un dato. Los medios se pueden transformar en un noticiero. Y por otra parte, creo que hay un nivel de educación mediática de parte de la sociedad que los medios aún no han absorbido. Por lo tanto, los medios han dejado de ser, entre comillas, educadores, para ser en muchos casos complacientes de por dónde va el ritmo de la sociedad. Entonces, si hay una crisis y la gente en su mayoría sale y se expresa, ¿sí?, los medios dicen bien por la gente, porque siguen la tendencia de la gente. Pero el medio no es un medio crítico que dice la gente salió y realmente no está muy segura de por qué salió. O sea, no se justifica la salida. Exacto, exactamente. Entonces, más allá del concepto de los medios dominantes, yo creo que la gente ha entrado, ha evolucionado de una manera superior, ¿sí?, respecto a lo que han evolucionado los medios, ¿no? Es como el político que le sigue hablando de pobreza a alguien que ya dejó de ser pobre. Claro. Acá los medios están tratando de entretener a alguien que posiblemente ya no quiere tanta entretención. Claro. Entonces, me da esa sensación. Perfecto. Bien. Acá hay una pregunta que puede ser para los dos, Guillermo. Tenemos a nivel de las personas, no a nivel de los dirigentes, ni de los líderes, ni de las empresas incluso. En las personas, ¿hay una cultura de incertidumbre?
la cultura chilena, la cultura que es propia de las personas que viven en esta sociedad, Desde mi está en punto de, sintonía con un mundo cada vez más incierto, más cambiante, eh, o realmente ahí tenemos que también hacer un cambio cultural a nivel de las personas, de cómo entendemos el mundo y cómo nos conectamos con un mundo cada vez más turbulento, más cambiante, etcétera, etcétera. yo creo que la cultura, nuestra cultura aquí en Chile no es, por su gran aversión al riesgo, Sí, yo estoy de acuerdo con eso. no, es decir, habla del cambio, Pero pero no acá, en sé el si, cambio, los otros. claro, pero no quiere ¿Ya? tanto el cambio. Sí, ¿Sí? Que bárbaro, está todo cambiando, pero mi jardín está estable. claro, claro. Eso hace que no esté acostumbrada a vivir en espacios de incertidumbre, porque tampoco fue una sociedad, en los últimos, yo diría, 30 años, que desde lo político, desde lo económico y en algún punto desde lo social, eh, sufrió, eh, sufrió, digamos, sufrió una evolución es decir, evolucionó positivamente en muchas cosas, pero no es que haya sufrido grandes sobresaltos. No es la sociedad argentina, que la sociedad argentina se acostumbra a vivir con $1 a 10 y a los 5 meses se acostumbra a vivir con $1 a 150. Si eso que sucede allá sucedería acá, No, la tasa de suicidio sería infernal. aumentaría, pero claro. Claro, entonces es como estamos acostumbrados a convivir con la incertidumbre y yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que estamos acostumbrados a que todo es estable, pero hablamos del cambio, como vos bien decís, hablamos del cambio desde afuera del cambio. Claro. Es decir, no del cambio nuestro. Es decir, nosotros no cambiemos nada. ¿Sí? ¿Está Y todo eso, y, bien? eso, y, eso, y eso se plasma mucho también en esta crítica a la sociedad que hacemos, Guillermo, en el sentido de que entendemos la sociedad como un ente externo y bueno, yo uno es parte de la sociedad, por lo tanto, cuando estoy haciendo una crítica a la sociedad, también de alguna manera me la estoy haciendo yo. Pero esa forma de entender el fenómeno no ocurre, digamos. Y yo Exacto. creo que algo similar nos pasa con el tratamiento de las diferencias. Yo creo que ahí como sociedad también tenemos un desafío importante. Eso es. Nuestra capacidad de integrar las diferencias, nuestra capacidad de sinergizar las diferencias, de reconocerlas, no de neutralizarlas, porque tú ves muchas veces en los discursos pro integración que justamente se hace un clamor por diluir las diferencias. Y yo creo que ese no es el problema. Yo creo que el problema es de qué manera integramos sinérgicamente las diferencias que son propias de cualquier sociedad y que cada día se van a ir desarrollando más, porque lo que está ocurriendo en todas las sociedades es que cada día se diversifican. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo agregaría también, derechamente en Chile tenemos una aspiración muy importante al orden y al control. O Total, sea, en el fondo de total. nuestro ser, más allá del discurso, hay una aspiración muy fuerte al orden y al control. Y eso claramente nos va en sintonía con la forma en que se está desarrollando el mundo y por lo tanto la forma de poder aprenderlo y poder gestionarlo y aprovecharlo, digamos, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista comercial. Totalmente. Y ese orden y control, yo le agregaría que, y hablando y reafirmando lo que vos decís sobre las diferencias, Chile no es un país diverso, es decir, no tiene cultura de diversidad. En algunos casos simplemente la tolera, pero se da muy poco el concepto de invitar a una mesa al diferente. Invitás a la mesa a los iguales, pero no invitás al diferente. Y si invitas al diferente, lo invitas en una actitud de no marcar la diferencia. Exactamente. Claro, Que es casi claro. lo mismo, que es Es como lo no mismo. invitarlo, digamos. Es lo mismo. Claro. Es lo mismo, sí, sí. Entonces, Claro. es una... Que eso se da inclusive, pero mucho, mucho, en el ámbito empresarial. En el ámbito empresarial, las cosas van como por un solo lugar, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de las aspiraciones. Entonces,
si a alguien en el mundo empresarial no le interesa competir ni ganar como compite otro, no forma parte. Y en realidad, no es que todos tienen que competir de la misma manera, todos quieren llegar a la misma meta, no, porque, digamos, los espacios son diversos. Entonces, eso se da, esa falta de diversidad es parte también de nuestra incapacidad para vivir en la incertidumbre, porque la diversidad también genera incertidumbre. Sí. ¿Para qué hablar desde la visión centralista, digamos? Que se Total. da a nivel político, pero también se da a nivel comercial. Yo siempre lo he dicho, el centralismo no es solamente una característica en el plano político de nuestro país, sino que también en el plano comercial. Total. Seguimos pensando que Santiago como mercado es Chile, sin perjuicio que tenemos muchas empresas que tienen un alcance nacional. El mindset del mercado sigue anclado en lo que ocurre en la capital. Por eso Chile y su sociedad es centralista y está hacia adentro. Es decir, el centralismo es político, el centralismo es comercial, el centralismo es social, no es expansivo. Sí. Entonces, bueno, pero es parte de la característica de una sociedad sostenida en el individuo y donde eso le genera imposibilidad de convivir. Si todo está centralizado, ¿sí? La convivencia con los que no están en ese centro es bastante complicada. Claro. Entonces, eso se traslada a todos los ámbitos. Incluso vista como necesaria. Sí, claro. Ahora, desde una perspectiva más positiva y optimista, yo creo que nuestra sociedad, nosotros como personas, los líderes, las instituciones, están sintiendo la tensión de este paradigma. O sea, Sí. de lo que hemos hablado. O sea, Sí. yo creo que la tensión ya se está haciendo evidente. O sea, efectivamente el centralismo, la falta de diversidad, la búsqueda del control por sobre la administración de la incertidumbre, lo que hemos hablado recién, yo creo que hoy día ya se está expresando en una tensión. Y por lo tanto yo soy optimista en el sentido que esta tensión, que lamentablemente en algunos planos se ha tenido que expresar hasta violentamente, digamos, Sí, claro. Va a generar un cambio de mindset, de mentalidad, que debiese también traducirse después en cambio en la acción. Yo tengo esa esperanza, pero estamos en esa etapa, no estamos en la etapa del cambio, estamos en la etapa, No. en la etapa de la tensión del cambio. Exacto, y yo tengo la esperanza, vos pusiste la palabra líderes, yo no reconozco muchos líderes aquí, en Chile, reconozco muy pocos líderes en el mundo también, ¿no? Es decir, líder es líder, el tipo que, no el que manda, ¿sí? Claro, sí, eso está lleno. El que guía. Yo creo que esta instancia va a hacer que los que mandan, los que conducen, ¿sí? Se den cuenta de por qué no son líderes y empiecen a adoptar, ¿sí? Los mecanismos de liderazgo, pero no los mecanismos discursivos, declamatorios del liderazgo, no, la práctica del liderazgo. Entonces, creo que esta es una buena instancia para decir, bueno, frente a estos temas que están alrededor de nuestra mesa, creo que no me alcanza simplemente con dirigir, sino que tengo que empezar a liderar. Y me reconozco que no soy un líder. Entonces, creo que eso es muy positivo también. Es decir, esta situación genera inexorablemente la posibilidad de interpretarnos mejor y de darnos cuenta de situaciones. Aquel que lo haga, bienvenido, porque es el que va a tener la mejor intención y posiblemente elija o construya un escenario mucho más atractivo. Aquel que no, bueno, no. Bueno, por eso el título del estudio es Chile repensado, más que Chile cambiado. Yo creo que Sí. estamos justamente en un proceso en que se están produciendo las tensiones, estamos reflexionando, estamos evaluando,
si seguimos la misma vía que tenemos, si la cambiamos, qué mantenemos de eso, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el proceso en el que estamos. Así que es un momento súper interesante socialmente. Así que invitamos a las empresas y a las instituciones y a las organizaciones a conectarse con este proceso, como decías tú muy bien, de tal manera construir escenarios y visiones desde la información. Así que ese es el principal apoyo que el estudio busca también realizar en este escenario. Bien, en honor al tiempo, vamos a dejarlo hasta acá, esta sesión. Guillermo, muchas gracias. Vamos a seguir conversando de seguro. Te agradezco tu participación, tu disposición. Vuelvo a agradecer también el apoyo de nuestro partner, Revista Bull, la Asociación de Agencias de Medios, la Escuela de Negocios de nuestra Casa de Estudio, Guillermo, la Universidad Adolfo Ibáñez, y los quiero dejar cordialmente invitados a nuestro próximo evento de presentación de estudio que tenemos programado durante estos meses del año, que se va a realizar el día jueves 26 de noviembre, como ustedes pueden ver en pantalla, de 10 a las 10 horas, donde vamos a presentar nuestro estudio, un estudio también bastante tradicional que lleva bastante tiempo desarrollándose, que es el estudio Zoom al Trabajo, que como su nombre lo dice, busca abordar particularmente la dimensión del trabajo. ¿Cuál es el vínculo de chilenos, chilenas, residentes en nuestro país con este ámbito que, digámoslo también, Guillermo, está sujeto a mucha transformación, ¿no es cierto? Total. Así que los invito cordialmente para el jueves 26 de noviembre a las 10 horas. Les va a llegar la invitación. Si quieren inscribirse directamente a partir de la próxima semana, entren a Visión Humana Canal, a partir desde nuestra página visionhumana.cl. Ahí pueden inscribirse desde ya, si no, les va a llegar directamente una invitación a través de los distintos medios de comunicación que vamos a disponer para aquello. Así que eso es por este año. Nos vemos el próximo año con la presentación del estudio público. Cualquier información que necesiten respecto al estudio, por favor, se contactan con nosotros y nos estamos viendo en la presentación de los resultados, los principales resultados del próximo estudio es Zoom al Trabajo. Así que muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo en el próximo evento. Muchas gracias a todos. Adiós.